Un atento saludo. Para dar inicio a toda esta entrevista clínica, el personaje escogido fue el Joker. A esto pues va basado en un análisis primero del trastorno del personaje de la película. Adicional está la entrevista clínica que se le da al paciente y por último una conclusión. Entonces, este análisis del perfil psicológico de este personaje se identifica con el diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el sociópata se caracteriza básicamente por no ajustarse ni a las normas sociales ni por cometer actos violentos y delictivos. Esto suele verse mucho en las personas que presentan dicho trastorno. Asimismo, lleva a cabo un patrón repetitivo y persistente de violar derechos básicos sobre la persona y en la sociedad en general. Y aparece la agresión, los hurtos, el desafío de las leyes y las normas sociales. Un pasado traumático de este personaje es el que está presentando, basado pues en todos los síntomas que en la actualidad él presentaba, y en gran parte de los asesinatos en serie de la historia del paciente, los cometen con gran violencia y son sobrevivientes de algún tipo de trauma en la primera infancia. Realidades tan dramáticas como el abuso físico sexual, que fue el que él vivió por su madre, que tiempo después se da cuenta de esto, la disfunción familiar, la señora madre cabeza de hogar con un esposo maltratador, o incluso progenitores emocionalmente distantes o ausentes que generan pues esta clase de trastornos. Bueno, las preguntas pertinentes de la entrevista clínica para este caso, este trastorno, serían: ¿cuáles son sus síntomas? Como pregunta inicial para identificar qué es lo que está experimentando el paciente. ¿En qué momento se te empezaron a presentar estos síntomas? Es la segunda pregunta, y es para reconocer qué periodicidad tienen estos síntomas en el paciente. La tercera sería: ¿cómo están afectando los síntomas en tu vida? Y esta es básicamente para mirar qué influencia ha tenido estos episodios o estos síntomas en relación con su entorno y con él mismo. Si los interioriza o si sencillamente es una situación que se presenta externa y la hace porque siente gusto. Como cuarta pregunta es: ¿tienes alguna relación cercana? Y esta sí es con el fin de conocer si tiene relaciones interpersonales o no y cómo es la calidad de estas. La quinta es: ¿has pensado en hacerte daño a ti mismo o a otros? Y esta pregunta va para identificar si ha tenido pensamientos suicidas o, en un extremo, si ha afectado a los demás o a quienes lo rodean. Y si podemos lograr identificar en la película, él tiene respuestas con la psicóloga comunitaria, que él siente gusto cuando hace esa clase de crímenes. Otra de las preguntas es: ¿qué sientes cuando le haces daño a alguien? Y esto sí es conocer la experiencia o qué experimenta él en ese preciso momento cuando está cometiendo ese daño o ese crimen. La otra es conocer alguno de tus parientes, como padres o hermanos, han recibido algún tratamiento o ha sido diagnosticado con alguna enfermedad mental y tiene un antecedente por parte de la madre. También otra de ellas es: algún médico u otro profesional de la salud le había mencionado antes que usted padece de este trastorno. Se logra identificar con el paciente si ha tenido tratamientos previos o alguna intervención previa de un profesional, o si en la primera entrevista psicológica es donde nos damos cuenta pues si tiene
tiene dichos criterios para el diagnóstico. ¿Ha buscado apoyo o ayuda de alguien en particular? Si de pronto ha tenido acercamiento con familiar o algún profesional en cuanto a toda esta sintomatología que está presentando y que es basado en el diagnóstico pues, que él tiene, en el trastorno. ¿Y cuál piensa usted que es la causa de ese trastorno, de esos síntomas? Y es para saber si a raíz de todo él tiene conciencia o sencillamente son impulsos inconscientes. Para concluir, el trastorno de este personaje surge en los inicios de su edad temprana, que es la infancia, y generalmente por negligencia en los cuidados y el maltrato infantil, ya que él sí es bien arraigado con su infancia, un maltrato y una violación infantil, aunque tiene un fuerte componente genético, y esto pues basado en su madre. Estas estructuras son consecuencia de las pulsiones infantiles perversas y los mecanismos de represión que oponen dichas pulsiones a las tendencias sociales o morales del individuo. La deformidad del carácter es resultante de este instinto, de esta moralidad, de este trastorno. Muchas gracias.